Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 1 en adelante, 1 al 7, donde nos dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Para esta ocasión tenemos 2 temas: el tema de las maestras y los niños, que es aprovechando bien el tiempo que Dios nos da, y el segundo tema es Dios reflejándose en sus profetas. Por lo tanto, tenemos que estar aprovechando bien el tiempo, porque Dios se refleja en sus profetas. Dios reflejándose en sus profetas es el segundo tema. Y ahora, aprovechando bien el tiempo que Dios nos da. Puede tomar asiento si tienen la bondad. Tenemos que aprovechar bien el tiempo que Dios nos da, porque los días para la humanidad son malos, porque la humanidad está viviendo bajo el reino de las tinieblas desde que el ser humano pecó en el huerto del Edén. Por eso es que las diferentes etapas o edades de la iglesia del Señor Jesucristo corresponden al tiempo de la noche, y por eso la iglesia de Jesucristo está representada en la luna y Cristo en el sol. Y durante la noche, la forma en que Cristo se refleja en y a su iglesia es por medio de las estrellas. Por lo tanto, por medio de los ángeles y mensajeros, que son las 7 estrellas de Dios que están en la diestra de Cristo, el Hijo del Hombre, se refleja Cristo, el sol de justicia, en medio de su iglesia, porque su iglesia ha estado pasando por un tiempo de noche durante las diferentes etapas por las cuales ha estado pasando, porque la humanidad ha estado viviendo bajo el reino de las tinieblas aquí en la tierra desde que el ser humano cayó en el huerto del Edén. Pero viene un día nuevo, viene el reino milenial, que corresponde a la dispensación del reino, en donde ya
el pueblo de Dios, el pueblo hebreo y la iglesia del Señor Jesucristo no estarán viviendo en un tiempo de noche, de oscuridad, sino que estarán viviendo en un tiempo de día, donde Cristo, el sol de justicia, estará alumbrando la mente, el entendimiento de todos los miembros de la iglesia de Jesucristo y del pueblo hebreo. Será un tiempo glorioso, el reino milenial de Cristo. Por lo tanto, ya no se estará reflejando por medio de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, sino que Cristo mismo estará revelándose en medio de su pueblo. Por lo tanto, Cristo estará sobre el trono de David y con él el vencedor. Y desde Jerusalén, donde estará el trono de David, en donde el Hijo de David, Cristo, se sentará conforme a la promesa divina dada por Dios a través del arcángel Gabriel a la Virgen María, promesa que es de acuerdo a lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento, que no faltaría uno de la descendencia del rey David que se sentara sobre el trono de David. Por lo tanto, el trono de David es para ocuparlo un descendiente de David, porque ese trono de David es el trono terrenal de Dios. Por eso es tan importante ese trono de David en este planeta Tierra y sobre todo en medio del pueblo hebreo. Vean cómo nos dice Dios en 1 de Crónicas capítulo 28, verso 5 en adelante. Esto fue cuando el rey David habló y presentó a su hijo Salomón como el heredero al trono de David y por consiguiente el reino de David. Vean, vamos a ver aquí capítulo 28, verso 13 en adelante, para que tengan el cuadro más claro. Dice: mas Dios me dijo: no, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y ahora el hijo de David, Salomón, tipo y figura de Cristo, el que heredará y se sentará sobre el trono de David, vean, fue escogido por Dios como tipo y figura de Cristo para sentarse en el trono de David. Y el trono de David, vean cuál es. Dice: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. El trono del reino de Dios sobre el pueblo hebreo es el trono de David, en el cual se sentó el hijo de David, Salomón. Ahora veamos, en medio del pueblo hebreo, Dios estableció su reino con esa nación, la cual Dios creó. Y por consiguiente el reino de Dios estaba en medio del pueblo hebreo, y el trono de ese reino es el trono de David. Ahora en el mismo libro de 1 de Crónicas capítulo 29, versos 22 en adelante dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Ahora vean, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová. El trono sobre el cual David estaba sentado como rey, y luego se sentó Salomón, el hijo de David, es el trono de Jehová, el trono de Dios terrenal, colocado
en este planeta Tierra, y el reino que gobierna ese trono es el reino de Dios terrenal. Pero el trono celestial de Dios está en el cielo, y desde ese trono Dios reina, gobierna sobre toda su creación. Ahora, hemos visto entonces que el trono de David es el trono más importante que hay en el planeta Tierra, porque es el trono de Dios en la tierra. Por eso el arcángel Gabriel, cuando habló con la Virgen María, en el capítulo 1 de San Lucas, versos 30 en adelante, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ahora hemos visto que Dios le dará el trono de David a Cristo, el Mesías, el Hijo de la Virgen, que nació en Belén de Judea, el cual es un descendiente directo del rey David, porque la Virgen María es descendiente del rey David, y José, el padre adoptivo de Jesús, también es un descendiente del rey David. Y ahora el heredero al trono de David, el cual es el trono de Dios en la tierra, es Cristo, el Mesías. De ese trono es del cual Cristo habla en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, donde nos dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo venció, ascendió al cielo victorioso, se sentó con el Padre Celestial en el trono celestial, en el trono sobre el cual Dios está sentado y reina sobre toda la creación. En ese trono se sentó Cristo, y por eso es que Cristo podía decir: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Cristo, sentado sobre el trono del Padre, ha recibido el poder para reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Rey Dios en la séptima dimensión, Rey Teofanía en la sexta dimensión, y Rey Jesús en esta dimensión terrenal. Ahora Cristo ha prometido darle al vencedor el sentarse en el trono de Cristo, el trono terrenal de Cristo, así como Cristo se sentó en el trono celestial de Dios. Y ahora esa promesa será cumplida en el vencedor del día posterior, al cual Cristo se sentará con él en su trono. Ese es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre todos sus bienes, conforme a San Mateo capítulo 24, versos 42 al 47, el cual estará dando el alimento espiritual a tiempo a todos los hijos e hijas de Dios, donde en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad correspondiente a este tiempo, que es la edad de la piedra angular, la etapa del día en el cual nosotros estamos viviendo. La iglesia del Señor Jesucristo ha estado pasando por diferentes etapas, en donde Cristo, el Espíritu Santo, ha estado en su iglesia manifestado por medio de sus diferentes mensajeros, a través de los cuales Él se ha reflejado, porque Dios se refleja en sus profetas, en sus mensajeros. Esa manifestación que fue vista en esos mensajeros fue un reflejo de Cristo en ellos, así como en el Antiguo Testamento Dios se reflejó en los profetas, y por consiguiente se estaba reflejando Cristo en los profetas. Por eso dice 1 de Pedro capítulo 1, versos 10 en adelante,
de la siguiente manera, y vamos a leer. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y ahora el Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento, hablándole al pueblo hebreo. Eso era Cristo reflejado en los profetas del Antiguo Testamento. Por eso en Zacarías capítulo 7, versos 11 al 12, Dios, hablando del pueblo hebreo, dice que ellos fueron rebeldes, que ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora ahí podemos ver que por cuanto el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo a través de los profetas, vino por tanto gran enojo de parte de Dios sobre el pueblo hebreo. Era Dios por medio de su Espíritu Santo, era Dios por medio de Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, era Dios por medio de ese cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová, el cual era Cristo en su cuerpo angelical, el cual en una ocasión dijo: Abraham, vuestro padre, deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dijeron los judíos entonces: aún no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. Él les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Eso está en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Ahora vean, en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El heredero de todo, de toda la creación, es nuestro amado Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora esta escritura nos dice que por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo pudo ser eso? Veamos, continuamos leyendo: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora, ¿cómo fue posible que Dios por medio de Jesucristo creara, hiciera todas las cosas? Porque en la escritura en Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora en San Juan capítulo 1 nos dice de la siguiente manera, y vamos a leerlo para que tengamos el cuadro claro. Dice capítulo 1 de San Juan, verso 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora, la escritura aquí nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Y nos dice, este era el principio con Dios. Y nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora la creación del universo completo fue realizada por medio del Verbo que era con Dios y era Dios. Y el Verbo es Cristo. Dios, por medio de que Jesucristo creó los cielos y la tierra. Ahora vean, en el mismo capítulo 1, verso 9 al 10 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, el pueblo hebreo no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando el Verbo, que era con Dios y era Dios, se hizo carne, lo conocemos por el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el Verbo hecho carne. El Verbo hecho carne es nada menos que Jesucristo. Y el Verbo sin hacerse carne es nada menos que el ángel de Jehová. Es Jesucristo en su cuerpo angelical, a través del cual Dios creó los cielos y la tierra. Dice también el verso 18 de este mismo capítulo 1 de San Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí podemos ver que todos los profetas del Antiguo Testamento que dijeron que habían visto a Dios, a quien vieron fue a Jesucristo en su cuerpo angelical, en quien estaba Dios en toda su plenitud. Cuando las personas como Moisés y otros profetas y como Abraham vieron al ángel de Jehová, a quien estaban viendo era Jesucristo, en quien estaba Dios habitando. Porque Dios habitó, habita y habitará en Jesucristo en toda su plenitud y por toda la eternidad. Ahora viendo también las palabras que habla el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante, donde también dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo en su cuerpo angelical es la imagen del Dios invisible, como nos dijo también en Hebreos capítulo 1, verso 3, donde nos dice que Él es la imagen de Dios. Él es la gloria de Dios. Por lo tanto, Cristo, siendo la imagen misma de su sustancia, es nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, en quien estaba, está y estará Dios en toda su plenitud. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estoy leyendo en Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? En Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fue por medio de Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Cristo en su cuerpo angelical. Por medio de Cristo en su cuerpo angelical fue que Dios, estando en Cristo en su cuerpo angelical, creó todas las cosas, el universo completo, toda la creación. Porque Dios colocó en Cristo todas las cosas para ser creadas a través de Jesucristo nuestro Salvador. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agrada al Padre que en Él habitase toda la plenitud de Dios habitó en Jesucristo nuestro Salvador. Toda la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo estaba en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso, cuando Él realizaba los grandes milagros y maravillas y hablaba la palabra divina, Él decía: yo no hago nada de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Dios a través de Jesucristo, realizando aquellas grandes maravillas, aquellos grandes milagros. Y era Dios a través de Jesucristo hablando la palabra creadora. Él decía que no hablaba nada de sí mismo, sino que como Él oía al Padre hablar, así era como Él hablaba. Era Dios colocando su palabra en la boca de Jesucristo. Y ahora podemos ver por qué la obra que Cristo hizo en su ministerio terrenal era nada menos que la obra de Dios prometida para aquel tiempo. Y la Escritura decía: y todos serán enseñados de Dios. Y Dios estaba en Cristo enseñando al pueblo hebreo. Y ahora hemos visto cómo Dios se vela y se revela a través de Jesucristo nuestro Salvador. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, nos dice San Pablo en Romanos capítulo 5, versos 6 en adelante. Dice, vamos a ver el verso 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahora la reconciliación del ser humano con Dios es por medio de Jesucristo. Es esa la forma en que Dios reconcilia al ser humano consigo mismo. Esto fue reflejado en el sacrificio del macho cabrío de la expiación del capítulo 23, versos 26 al 31 del Levítico, y también del capítulo 16 del Levítico, verso 1 al 6, donde el día 10 del mes séptimo de cada año, en medio del pueblo hebreo, se sacrificaba un macho cabrío por Jehová, y luego otro macho cabrío por Azazel era enviado al desierto. Sobre ese macho cabrío, el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y confesaba los pecados del pueblo, y luego lo enviaba al desierto. Esos dos machos cabríos, el que era sacrificado y luego el otro que era enviado al desierto, tipifican a Cristo nuestro Salvador. El que era sacrificado por Jehová representa a Cristo en su cuerpo de carne, siendo sacrificado en la cruz del Calvario por cada uno de ustedes y por mí también. Y así, la sangre
del macho cabrío de la expiación luego era llevada al lugar santísimo y el sumo sacerdote esparcía con sus dedos 7 veces sobre el propiciatorio, y así se realizaba la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ahora Cristo murió en la cruz del Calvario como el macho cabrío de la expiación que fue sacrificado, y Él ascendió al cielo como sumo sacerdote con su propia sangre de su sacrificio para el efecto, y en el cielo, en el templo celestial, entró al lugar santísimo y colocó su propia sangre sobre el propiciatorio, sobre el trono celestial de Dios, y ha estado allá como sumo sacerdote haciendo intercesión con su propia sangre por toda persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, comenzó en el cielo el día de la expiación. El día de la expiación es para ser reconciliados con Dios. Por lo tanto, toda persona que viene a Cristo arrepentiendo sus pecados, confiesa sus pecados a Cristo y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, esa persona es perdonada, es lavada con la sangre de Cristo, y Cristo la bautiza con el Espíritu Santo y fuego, y obtiene el nuevo nacimiento. Ha obtenido el nuevo nacimiento, nacido del agua y del Espíritu, y ha entrado al reino de Dios, ha sido reconciliada con Dios y tiene la paz de Dios, la paz de Cristo en su alma, porque ha entrado al nuevo pacto y ha quedado cubierto con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, y por consiguiente tiene la paz prometida por Dios para el nuevo pacto, porque ha entrado al pacto de paz, que es el nuevo pacto, en donde está la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo nuestro Salvador. En Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21 dice San Pablo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Vean, la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, nuestro Salvador, ha entrado al nuevo pacto. Ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo la ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha entrado al reino de Dios. Ha entrado al reino de Dios y se encuentra dentro del nuevo pacto, cubierta con la sangre del nuevo pacto, la sangre del pacto eterno. Por lo tanto, la persona ha entrado a un pacto eterno y por consiguiente tiene vida eterna, porque es en el pacto eterno donde la persona obtiene vida eterna y paz eterna para vivir con Cristo en paz por toda la eternidad. Y ahora hemos visto que ya las personas no necesitan sacrificar animalitos como lo hacía el pueblo hebreo allá en el Antiguo Testamento o antes de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque aquello solamente era el reflejo, el tipo y figura de Cristo y su sacrificio que Él llevaría a cabo en la cruz del Calvario. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, allí fue hecho un sacrificio perfecto y ya los tipos y figuras fueron quitados. Ya Dios no acepta sacrificios de animalitos. Dios solamente acepta el sacrificio de Cristo para todo ser humano. Por lo tanto, todo ser humano necesita tener el sacrificio por el pecado, y ese sacrificio por el pecado es el sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador, y está al alcance de todo ser humano, no solamente de los hebreos, sino de los gentiles también. Por lo tanto, ahora todo ser humano tiene la oportunidad y privilegio de tener el sacrificio por el pecado, para pedir el perdón a Dios por sus pecados, ser limpiado de todo pecado con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, ser perdonado y ser reconciliado con Dios, y así entrar al nuevo pacto y estar bajo la sangre eterna, bajo la sangre del pacto eterno, y por consiguiente entrar así a la vida eterna bajo el pacto eterno. Cuando la persona entra
al pacto eterno, entra a la vida eterna. Por lo tanto, toda persona necesita a Cristo como su Salvador. Sin Cristo, toda persona está perdida. Con Cristo, toda persona está salva y está con vida eterna en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso se predica el Evangelio de Cristo a toda criatura. El Señor Jesucristo, luego de resucitado en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda persona que no es un creyente en Cristo es condenada. Toda persona creyente en Cristo, bautizada en agua en el nombre de Jesucristo y llena del Espíritu Santo, es una nueva criatura y por consiguiente tiene a Cristo. Y por cuanto tiene a Cristo, tiene la vida eterna. Ha creído y ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tiene vida eterna. En 1 Juan capítulo 5, verso 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna solamente se puede recibir a través de Jesucristo, porque la vida eterna está en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, o sea, no tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora la buena noticia para los creyentes en Jesucristo, el Hijo de Dios, es que tenemos vida eterna. Esta vida está en Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que la persona necesita recibir a Cristo como su Salvador. Y Cristo lo recibe, lo perdona, y con su sangre Cristo lo limpia de todo pecado. Y la persona es bautizada en agua en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene así el nuevo nacimiento, obtiene el bautismo del Espíritu Santo y obtiene el nuevo nacimiento, y así la persona ha nacido de nuevo, ha nacido del agua y del Espíritu y ha entrado al reino de Dios, porque ha nacido en el reino de Dios. Así como por medio del nacimiento natural que recibimos de nuestros padres terrenales, nacimos en este reino terrenal que está controlado por el príncipe de las tinieblas. Pero para entrar al reino de Dios tenemos que nacer de nuevo, el nuevo nacimiento para todos los creyentes en Cristo, y así entramos al reino de Dios. Ahora, hemos visto entonces que tenemos que aprovechar bien el tiempo que Dios nos da, porque los días son malos para la humanidad. Tenemos que aprovecharlo bien. ¿Cómo? En el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo: ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso está en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28. Y ahora hemos visto entonces que lo más importante para el ser humano es la vida eterna. No hay otra causa más importante que la vida eterna, pues la vida eterna es lo único que la persona puede recibir, que es eterno. La persona aquí en la tierra puede recibir
cuando nace, puede recibir buenas facilidades que sus padres le proveen, pero eso no es eterno. Puede recibir alimento, pero eso no es eterno. Puede recibir una buena educación, pero eso no es eterno. Cuando se muere la persona, se acabó todo título que había obtenido aquí en la tierra. La persona puede trabajar y convertirse en una persona multimillonaria en la tierra, pero eso no es eterno. Cuando muere, todo lo que tenía se quedó aquí en la tierra. El ejemplo lo tenemos en el hombre rico de la parábola de la cual Cristo habló cuando habló de Lázaro, el mendigo y el hombre rico. Cuando el hombre rico murió, llegó al infierno y no tenía ni agua para saciar su sed. Y pidió a Abraham, el cual estaba en el paraíso, el seno de Abraham, que enviara a Lázaro con su dedo mojado en agua para que lo colocara en su lengua, porque el hombre rico estaba atormentado allá en el infierno. Y el hombre rico ahora era el pobre rico, o el rico de la tierra, pobre allá en el infierno. Ahora, no es que sea malo ser rico, lo malo es que el ser humano coloque su esperanza en las riquezas. Pero si la persona es rica pero tiene a Cristo, eso es una bendición, porque puede trabajar mucho en la obra del Señor Jesucristo si así lo desea. Pero la misma oportunidad tienen los pobres de trabajar en la obra de Cristo. Por lo tanto, todos tienen la misma oportunidad. Ahora, es mejor ser pobre y tener a Cristo y por consiguiente tener vida eterna y al morir ir al paraíso con Cristo, que ser rico y morir e ir al infierno. Porque lo más importante es la salvación del alma. Lo más importante es la vida eterna para nuestra alma. Aunque el cuerpo físico muera, Cristo nos dará un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por lo tanto, lo más importante es la vida eterna. Y la vida eterna está en Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, lo más importante es buscar el reino de Dios, el reino de Cristo, en donde recibimos la salvación y vida eterna, y donde entramos al nacer de nuevo, al nacer del agua y del Espíritu. Así entramos al reino de Dios, al reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, lo más importante es la vida eterna para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Nuestra vida aquí en la tierra tiene un propósito divino, que busquemos la vida eterna. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Y así confirmemos nuestro lugar en la vida eterna, para tener la esperanza de volver a vivir, pero con un cuerpo nuevo, en un reino nuevo, el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, para nosotros, esta vida terrenal no es toda la vida para nosotros. Tenemos la promesa de una vida en un reino nuevo, el reino milenial de Cristo, que luego del reino milenial, luego será el reino eterno, porque reinaremos con Cristo en el milenio por 1000 años y luego por toda la eternidad como reyes y sacerdotes y jueces. En este reino es que nosotros tenemos una posición importante. Aunque en este reino terrenal de las tinieblas no tengamos una posición importante, pero en el reino de Cristo sí tenemos una posición
bien importantes. En el reino de Cristo es que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, en el reino de Cristo es que están todas las bendiciones de Dios. ¿Para quiénes? Para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Por lo tanto, conviene estar aprovechando bien el tiempo que Dios nos da. Aprovechando bien el tiempo que Dios nos da en las cosas de Dios, en el programa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, en todo el programa que Cristo está llevando a cabo en medio de su iglesia, en donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio de Cristo, en el Espíritu Santo, ha estado reflejándose en sus mensajeros, en sus profetas de edad en edad, en los apóstoles, en San Pablo, en Ireneo, en Martín, en Colombo, en Lutero, en Wesley, en el reverendo William Branham y para el día posterior en el ángel del Señor Jesucristo, a través de los cuales Dios se estaría manifestando, se estaría reflejando en el Espíritu Santo. Y en el último mensajero, ahí Cristo hará su manifestación mayor de todas las manifestaciones que Él tendría en medio de su iglesia. Eso es Cristo velándose y reflejándose a través de carne humana, como lo ha hecho de edad en edad por medio de los diferentes mensajeros. Por lo tanto, así como Dios se reflejó en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, Cristo se ha estado reflejando por medio de sus ángeles mensajeros. Y así como Dios se veló en carne humana en Jesús en toda su plenitud, Cristo se velará en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero. Y todo esto en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial. Así como sucedió en medio del Israel terrenal, el pueblo hebreo. Y ahora hemos visto estos dos temas, Dios reflejándose en sus profetas, que era el tema para esta tarde o esta noche, y aprovechando bien el tiempo que Dios nos da, que era el tema para las maestras y los niños que están reunidos desde esta mañana. Por lo tanto, aprovechando bien el tiempo que Dios nos da, porque Dios ha estado reflejándose en sus profetas. Y para este tiempo continúa esa labor. Dios velándose y revelándose en el día postrero en medio de su iglesia a través de la manifestación del Espíritu Santo en el ángel del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, vean en el Salmo 22 y también en el capítulo 53 de Isaías, encontramos que en el Salmo 22 Dios te reflejó a Cristo a través del salmista, y dice el Salmo 22, para que vean este reflejo allí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Sigue diciendo más abajo, en el verso 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Eran todos aquellos que lo habían rodeado cuando él fue tomado preso y después juzgado y después crucificado.
estaba rodeado allí de mucha gente maligna, de gentiles romanos, del ejército romano, y también muchos líderes religiosos de la religión hebrea. Vean, dice: porque perro me ha rondado, me ha cercado cuadrillas malignos, horadaron mis manos y mis pies. Eso es la crucifixión de Cristo, reflejándose allá en el Salmo 22, el cual es un salmo del rey David. Así que Cristo estaba reflejándose en el rey David. Dice: horadaron mis manos y mis pies. Esto fue cuando colocaron los clavos en las manos y los pies de Cristo nuestro Salvador. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y ahora veamos lo que sucedió cuando Cristo fue crucificado en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Vean aquí, dice, capítulo 19, verso 23 en adelante, dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Vean, sin los soldados saber lo que estaban haciendo, estaban cumpliendo el Salmo 22. Porque el Salmo 22 era Cristo reflejándose en el rey David. Por lo tanto, de antemano ya está reflejado lo que sucedería a Cristo nuestro Salvador en su primera venida. Porque Dios se refleja en sus profetas. Y el rey David era rey y era profeta también. Y ahora hemos visto a Dios reflejándose en sus profetas. A través del profeta Isaías también se reflejó, y a través de todos los demás profetas. Por ejemplo, tenemos al profeta José, hijo de Jacob, y a través del cual Cristo también se reflejó. Cuando los hermanos de José, por causa de José ser espiritual, ser un profeta, tener las dos conciencias juntas y tener sueños e interpretar esos sueños, sus hermanos lo odiaron, así como odiaron los judíos a Jesús, y luego lo vendieron. Y encontramos que a Cristo también lo vendieron. Judas Iscariote vendió a Cristo. Encontramos también que luego de José ser llevado a Egipto y luego por ciertos problemas que surgieron allá, fue echado en la cárcel. Luego salió de la cárcel cuando le interpretó el sueño al faraón y fue sentado en el trono, fue colocado en el reino del faraón como segundo en este reino, y era el príncipe al cual tenían que venir todas las personas para comprar alimento en Egipto. Y recibió un nombre gentil, Samnat Panea, y recibió una novia gentil con la cual se casó y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés representa al pueblo hebreo y
Efraín representa la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso la bendición de la primogenitura cayó sobre Efraín, porque la bendición de la primogenitura cayó sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es la iglesia de Jesucristo la que tiene hijos e hijas de Dios con vida eterna, la que tiene los hijos del reino de Dios, la que tiene las personas escritas en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Ahora es la iglesia de Jesucristo la que tiene las personas que reciben a Cristo como su Salvador personal. Ahora encontramos que luego José se revela a sus hermanos, lo cual es tipifigura de Cristo en el día postrero revelándose a sus hermanos los hebreos. Y cuando él se reveló a sus hermanos allá, cuando José se reveló a sus hermanos, fue cuando vio a Efraín, su hermano de sangre, porque era hermano Benjamín, era hermano de José, de padre y madre. Era hijo de Jacob y Raquel, como también lo era José. Y Benjamín tipifica los 144,000 hebreos que van a poner el corazón de Cristo ardiendo en fuego de amor divino para revelarse a el Benjamín espiritual, 144,000 hebreos, y por consiguiente también a todo el pueblo hebreo. Y lo van a recibir. Van a llorar, como dice la Escritura, como sucedió allá, porque Dios reflejó a Cristo en José. Por lo tanto, lo que sucederá acá en este tiempo final ya fue reflejado. Porque Dios te refleja en sus profetas. Fue Dios reflejándose en sus profetas del Antiguo Testamento, reflejando las cosas que Él haría en la primera venida de Cristo y en la segunda venida de Cristo. Por tanto, ya todo está reflejado. Y ahora, estando nosotros viviendo en el tiempo final, sabemos que todo lo que fue reflejado con relación a la segunda venida de Cristo tiene que ser materializado, cumplido en este tiempo final. Por lo cual tenemos que estar aprovechando bien el tiempo que Dios nos da, para poder recibir toda la revelación divina de todo el programa divino correspondiente a este tiempo final, y que no se nos pase por encima todo el programa que ya fue reflejado y que tiene que ser materializado en este tiempo final. Aprovechando bien el tiempo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Dios se refleja en sus profetas. Él se ha reflejado en sus profetas, y para este tiempo final cumplirá todo lo que Él reflejó en el Antiguo Testamento correspondiente a este tiempo final. Y ahora hemos llegado al tiempo en que de un momento a otro entrará al reino de Cristo, a la iglesia del Señor Cristo, hasta el último escogido de Dios, escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero, el cual escuchará la predicación del Evangelio de la gracia y recibirá a Cristo como su Salvador personal, y será perdonado por Cristo, será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo lo limpiará con su sangre preciosa de todo pecado, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y la persona así obtendrá el nuevo nacimiento, nacerá en el reino de Cristo. Y ahora, ¿cuántos ya han recibido a Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados de la sangre de Cristo y han sido bautizados en su nombre? Todos nosotros. Por tanto, hemos entrado al reino de Cristo, hemos recibido el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y hemos recibido su Espíritu Santo, y hemos nacido en el reino de Cristo. Pero si hay alguno aquí que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador y no ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, usted puede ser uno
de los últimos escogidos de Dios que recibirá a Cristo como su Salvador, o quizás el último escogido de Dios. Por lo tanto, así como nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir a Cristo como nuestro Salvador y ser bautizados en agua en su nombre para recibir su Espíritu Santo, usted tiene esa misma oportunidad. Por lo tanto, en esta noche, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene vida eterna, pero en esta noche la puede recibir y puede levantar su mano en esta noche para orar por usted, y estaré orando por usted para que Cristo lo reciba, lo perdone, lo limpie con su sangre preciosa de todo pecado y sea bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y obtenga usted el nuevo nacimiento. Ya por allí veo una mano levantada que quiere recibir a Cristo como su Salvador. Por acá también veo otra mano levantada. Pueden pasar a la frente para estar orando por ustedes, y todas las demás personas que desean recibir a Cristo como su Salvador también pueden pasar a la frente para orar por ustedes en esta noche, para que Cristo les reciba y perdone sus pecados, les limpie con su sangre preciosa de todo pecado, y Cristo les bendiga grandemente. También los niños de 12 años en adelante pueden recibir a Cristo como su Salvador personal, y también los que en una ocasión servían a Cristo y se apartaron pueden venir a Cristo para ser reconciliados con Cristo, porque no es la voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeñitos que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, Cristo ha estado buscándolo a usted para colocarlo en su reino con vida eterna. Pueden seguir pasando todas las personas que quieren que Cristo tenga misericordia de ustedes, les perdone y les limpie de todo pecado con su sangre preciosa, para que así entren al reino de Dios, el reino de Jesucristo nuestro Salvador, y tengan salvación y vida eterna, y puedan vivir eternamente con Cristo en su reino. Estamos esperando aquí los que faltan por llegar. Sigan pasando a la frente más personas. Cristo ha estado hablándole a todos ustedes, y a los que no habían recibido a Cristo les ha estado hablando acá en el alma, porque Él los ama, y ustedes están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y necesitan a Cristo y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario, para que así sean perdonados y limpiados con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, y sean reconciliados con Dios. Pueden seguir pasando a la frente todas las personas que desean ser reconciliadas con Dios, que desean la salvación y la vida eterna, que desean vivir eternamente con Cristo en su reino. Para eso es que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, para obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpiados con su sangre preciosa de todo pecado y ser reconciliados con Dios, ser llenos del Espíritu de Dios y obtener así el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Pueden continuar pasando. Veo más personas que vienen. Por eso no hemos comenzado a orar por los que ya han pasado, porque siguen viniendo a los pies de Cristo más personas que desean que Cristo los perdone, los limpie con su sangre preciosa de todo pecado y desean vivir eternamente con Cristo en su reino. Pues todos deseamos vivir con Cristo en su reino eterno. Por eso es que se predica el Evangelio de Cristo
a toda criatura en el mundo entero, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso se le da la oportunidad a todo ser humano que escuche la predicación del Evangelio para que crea y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, recibe el perdón de sus pecados, sea limpiado con la sangre de Cristo de todo pecado, y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y así la persona tenga el nuevo nacimiento. Cristo dijo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero el que nace del agua y del Espíritu ha entrado al reino de Dios, al reino de Jesucristo nuestro Salvador, para vivir con Cristo por toda la eternidad. Jesucristo es el único que le garantiza a usted y a mí la vida eterna. Por lo tanto, toda persona necesita a Jesucristo como su Salvador para vivir eternamente con Cristo en su reino. Todavía siguen pasando más personas, siguen viniendo más personas, porque desean vivir eternamente con Cristo en su reino, como ustedes y como yo también. Por eso es que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Él es el único que salva el alma de todo ser humano que lo recibe como su Salvador personal. Pueden seguir pasando las personas que todavía quedan, a las cuales Dios les ha hablado acá en el alma, para que Cristo les reciba, les perdone, les limpie con su sangre preciosa y reciban el Espíritu de Cristo y obtengan el nuevo nacimiento, para que así entren al reino de Dios y puedan vivir eternamente con Cristo en su reino. Pues eso es lo que todos deseamos. Estamos conscientes de que somos seres vivientes y queremos vivir eternamente con Cristo en su reino, por lo cual hay que recibir al Rey de ese reino eterno, y el Rey de ese reino eterno es Jesucristo nuestro Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Por lo tanto, necesitamos hacer esa confesión pública de que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Ya vamos a orar por los que han pasado. Si queda alguna persona por pasar, puede pasar para ya orar por todas las personas que están aprovechando esta oportunidad de salvación y vida eterna que Cristo les da en esta noche. Pues nadie sabe qué será del día de mañana para la persona, porque el ser humano puede estar viviendo hoy y ya mañana haber terminado sus días aquí en la tierra, porque nada tiene que ver la edad. Mueren los ancianos, pero mueren también las personas de edad media, y mueren también los jóvenes, y mueren también los niños. Por lo tanto, toda persona necesita asegurar la vida eterna para su alma. Toda persona necesita estar segura de lo que será su futuro eterno, de lo que será su situación después de esta vida terrenal. Y todos queremos que nuestro futuro eterno sea con Cristo en su reino. Por eso recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, y Él nos asegura nuestro futuro eterno en su reino. Él es el único que puede asegurar el futuro eterno del ser humano. Por eso lo recibimos como nuestro Salvador
y así tenemos el seguro de la vida eterna con Cristo nuestro Salvador. Todavía hay oportunidad para las personas que ya vienen de camino, para que así oremos, para que tengan su futuro eterno asegurado con Cristo nuestro Salvador. ¿Por qué pasan las personas cuando se hace el llamamiento y se les da la oportunidad para que reciban a Cristo? Porque desean tener vida eterna, desean vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad, y saben que no hay otra persona que les pueda asegurar la vida eterna. Solamente hay uno, y ese es Jesucristo. Él dijo en San Juan capítulo 11 las palabras hermosas que le dan esperanza al ser humano, aun cuando la persona haya muerto físicamente. Dice en San Juan capítulo 11, verso 25 en adelante, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así contestó Marta, la hermana de Lázaro. Y ahora el secreto está en ser un creyente en Cristo, en recibir a Cristo como nuestro Salvador. No importa que nuestra vida terrenal termine aquí en la tierra, estamos asegurados con Cristo. El que vive y cree en mí no morirá eternamente, pues volverá a vivir la persona en el reino de Cristo y vivirá por toda la eternidad. Ninguna otra persona le puede asegurar esto a otra persona. Solamente Jesucristo nos asegura eso a mí y a cada uno de ustedes también. Nos asegura la vida eterna, sin pagarle a Él ni un solo centavo. Gratuitamente Él nos da salvación y vida eterna. Siguen pasando más personas porque desean vivir eternamente con Cristo en su reino. Así como yo pasé una noche para recibir a Cristo porque deseaba el perdón de mis pecados y la vida eterna. Así también está sucediendo en esta noche, y siguen viniendo más personas para recibir a Cristo como su Salvador, para que Cristo les perdone, les limpie con su sangre preciosa y les dé salvación y vida eterna. Es para recibir vida eterna de parte de Cristo que usted ha pasado al frente. Y toda persona que falta por pasar y que nunca ha recibido a Cristo, pasa al frente para recibir salvación y vida eterna. Vamos a ver quién más falta por acá y por acá también. No queremos terminar el llamado sin dar la oportunidad final, porque no sabemos cuántos días o meses o años o minutos o segundos le quedan a cada persona por vivir en esta tierra. Algunas personas pueden acostarse a dormir y al otro día no despertar. ¿Por qué? Porque no saben cuántos días le asignó Dios para vivir en esta tierra. Pero los días que Dios asignó a cada persona para vivir en esta tierra es para ocuparse de la salvación y vida eterna, recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Ese es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra, que recibamos a Cristo como nuestro Salvador personal.
Él es el único que puede salvar tu vida. Todavía siguen pasando más personas, porque sigue habiendo más personas que desean obtener el perdón de sus pecados y recibir la salvación y vida eterna para vivir con Cristo en tu reino por toda la eternidad. Para eso es que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, para recibir el perdón de nuestros pecados y recibir la salvación y vida eterna. Ya estamos casi para orar por las personas que han pasado al frente. Si falta alguno más, puede pasar inmediatamente para ya orar por todos los que ya han pasado al frente. Siguen pasando más personas, pues nadie sabe cuántos días le quedan aquí en la tierra, y hay que asegurar el futuro eterno. Hay que asegurar el futuro eterno nuestro. ¿Con quién? Con Jesucristo, nuestro Salvador, el cual murió y resucitó glorificado, y el cual nos dará un cuerpo glorificado para vivir en su reino por toda la eternidad. Él es el único que puede asegurarle a usted y a mí nuestro futuro eterno. Así es que tenemos que tener en nuestra alma, en nuestro corazón, al que nos asegura nuestro futuro eterno, nos asegura la vida eterna en su reino. Y ahí nos vamos a ver eternamente con Cristo en su reino, cuando llegue el tiempo del reino de Dios, estar en la tierra gobernando sobre todo el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ya vamos a orar. Ya siguen pasando más personas. Es que hay muchas personas que desean asegurar su futuro eterno. Todos deseamos tener seguro nuestro futuro eterno. Todos deseamos vivir eternamente en el reino de Cristo. Ya estamos casi para orar por los que ya están al frente. Vamos a ver otra oportunidad por aquí para los que están acá y para los que están en esta parte y acá también, para luego orar por todos los que ya han pasado. Ya Dios nos ha hablado por su palabra, y luego en el alma de las personas viene una lucha, y ahí es donde la persona obtiene la victoria diciendo: yo recibo a Cristo como mi Salvador, y pasa al frente y oramos por él. Por aquí vienen más personas todavía. Dios nos ama a todos, y lo que Él desea es que nosotros vivamos eternamente en tu reino. Ustedes han pasado a la frente porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ustedes son ovejas del Padre Celestial que han sido dadas a Cristo para que Cristo les dé vida eterna. Él les ha llamado directamente acá en el alma de ustedes para que en esta noche le reciban como su Salvador personal. Él es el buen pastor que les ha llamado para colocarles en su redil, en su reino. Ya vamos a orar por los que ya han pasado. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar en esta noche. Padre nuestro que estás
en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. El pan espiritual y el pan físico de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, nuestros pecados. Perdónanos y límpianos con tu sangre preciosa. Y Señor, Dios eterno, recibe todas estas personas que en esta noche han pasado a la frente para recibirte, Señor Jesucristo, como su Salvador personal. Señor Jesucristo, mira la fe de ellos. Ellos han depositado su fe en ti como el único y suficiente Salvador para ellos. Tú eres el único que puedes salvar el alma de ellos. Salva sus almas, Señor. Señor, perdona sus pecados. Límpialos con tu sangre de todo pecado. Y, Señor, recíbeles en tu reino. Sean bautizados en agua en tu nombre, Señor Jesucristo, y tú les bautices con Espíritu Santo y fuego, y así obtengan el nuevo nacimiento. Hayan así nacido del agua y del Espíritu, y hayan entrado a tu reino para vivir eternamente contigo en tu reino. En tus manos los encomiendo, oh Señor Jesucristo. Recíbelos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo ruego, oh Padre Celestial. Y ahora repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Salvador personal en esta noche. Perdona mis pecados, Señor Jesucristo. Límpiame con tu sangre preciosa. Y, Señor, colócame en tu reino en esta noche. Seré bautizado en agua en tu nombre. Y deseo que tú me bautices con Espíritu Santo y fuego, como tú lo has prometido. Y se efectúe en mí el nuevo nacimiento. Oh Dios eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén. La sangre del Señor Jesucristo les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes han recibido a Cristo como su Salvador personal. Él ha perdonado vuestros pecados y los ha limpiado ustedes con su sangre de todo pecado. Y serán bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como Él dijo que hicieran. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando Felipe le enseñó al eunuco el misterio de Cristo y le enseñó que del cual el profeta Isaías hablaba en el capítulo 53 era del Mesías, de Cristo, el cual estaba reflejándose en Isaías, el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, con todo tu corazón, bien puedes. Y bajaron del carro en que iba el eunuco con Felipe, y fue bautizado por Felipe el eunuco, porque creyó de todo corazón en nuestro amado Señor Jesucristo y lo recibió como su Salvador personal. Y cada uno de ustedes ha creído con todo vuestro corazón en nuestro amado Señor Jesucristo. Y como el eunuco preguntó:
aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ustedes si ven agua, preguntarán lo mismo. Hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo he creído para ser salvo. Por lo tanto, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuándo me van a bautizar? Y ahora, al ministro le pregunto, ¿hay agua aquí? ¿Dónde hay agua? Hay unos bautisterios aquí. Por lo tanto, ustedes se preguntarán, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada impide que ustedes sean bautizados en esta noche. Bien pueden ser bautizados en esta noche porque ustedes han creído, han recibido a Cristo como vuestro Salvador personal. Por lo tanto, dejo al reverendo Carlos Pérez para decirles cómo hacer para ser bautizados en esta noche y dónde tendrán lugares para cambiarse de ropa, donde hay ropa para ser bautizados, para que la que tienen ustedes puesta no se les moje, para que luego puedan cambiarse y colocarse la ropa seca de nuevo y no ir de regreso a sus hogares con la ropa mojada. Aunque en algunos países hemos encontrado personas que han dicho, yo me bautizo con la misma ropa que llevo. Se han bautizado así, han sido bautizados así y han regresado a sus hogares con la ropa que ellos tenían mojados, pero con vida eterna. Porque lo importante es vida eterna. Ahora vamos a dejar al reverendo Carlos Pérez para que les indique dónde pueden pasar para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esas son las palabras textuales de nuestro amado Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Cristo, la General del Pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y continúen pasando todos una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Con nosotros el reverendo Carlos Pérez para indicarles cómo hacer para ser bautizados en esta noche.